empezar con un canto en sánscrito y entonces traducido en español, y entonces voy a guiar una meditación y después de la meditación la charla. Om Vishnurva Tripurantako Bhavatu Va Brahma Surendrotava Bhanurva Shashalakshanota Bhagavan Buddhota Siddhotava Ragadvesha Visharti Moharahita Sattvanukampodhyato Yasarvai saha samskrito gunaganais tasmai namah sarvada. El Ser Supremo y sus profetas se llaman por varios nombres en las varias tradiciones del mundo. Sin embargo, yo lo adoro a cualquiera que es vacío de apego y odio, vacío de mundanidad y engaño, que es lleno de compasión para toda la gente y que se manifiesta todas las virtudes. Oh, paz, paz, paz con nosotros y con toda la gente del mundo. Primero escuchen la instrucción y háganla después. Es preciso sentarnos en una posición erguida. Sentémonos con la cabeza, el cuello, los hombros y las caderas en línea recta. Levantemos el pecho con la barbilla un poco más baja, el pelvis hacia adelante, las manos en el regazo. Cerremos todas las puertas de todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el paladar. Retiremos la mente. Pongamos un letrero que dice no entrar. Respiremos profundamente y relajémonos al exhalar, manteniendo la postura intacta. Otra vez, respiremos profundamente y relajémonos al exhalar, manteniendo la postura intacta. Pronunciemos juntos en voz alta la sílaba A, el mantra A. Prolonguemos la pronunciación sintiendo que toda la presión se nos va, todas las preocupaciones se nos van. Otra vez pronunciemos juntos en voz alta la sílaba A, el mantra A. Prolonguemos la pronunciación sintiendo que toda la presión se nos va, todas las preocupaciones se nos van. Cerremos los ojos, dejemos que se nos vaya la mente, dejémosla ir a donde quiera, pero observémosla como si estuviéramos mirando una película en una pantalla. Otra vez cerremos los ojos, dejemos que se nos vaya la mente, dejémosla ir a donde quiera. Quiere decir que no queremos ahora controlar la mente, pero observarla. Pero observémosla como si estuviéramos mirando una película en una pantalla.
Inhalemos lenta y profundamente, imaginando que absorbemos todo lo puro, santo y beneficioso del universo. Sintamos la plenitud por un momento y entonces exhalemos lentamente, enviando pensamientos de amor a todos los seres. Vaciemos completamente los pulmones y hagamos una breve pausa para sentir el vacío. Otra vez hay 4 partes de este ejercicio. Inhalemos lenta y profundamente, imaginando que absorbemos todo lo puro, santo y beneficioso del universo. Sintamos la plenitud por un momento durante una breve pausa. Entonces exhalemos lentamente, enviando pensamientos de amor a todos los seres. Vaciemos completamente los pulmones y hagamos una breve pausa para sentir el vacío. Repitamos lo mismo varias veces. Ahora sintamos la divina presencia en todas partes, interiores y exteriores, sintiendo el hilo de la unidad de la existencia. Otra vez sintamos la divina presencia en todas partes, interiores y exteriores, sintiendo el hilo de la unidad de la existencia. Imagínense la mente como un lago tranquilo, sin ninguna ola, y el alma o la esencia del ser como un loto luminoso que surge del lago. Concentrémonos en la calma del lago, de la mente, y de la luz del loto del alma. Otra vez imagínense la mente como un lago tranquilo, sin ninguna ola. Es decir, necesitamos un lugar para pensar en la mente como un lago tranquilo, y el lugar es el corazón, no el corazón de la carne, pero el corazón espiritual, en el centro de nuestro ser físico. Allá, imagínense la mente como un lago tranquilo, sin ninguna ola, y el alma o la esencia del ser como un loto luminoso que surge del lago.
y concentrémonos en la calma del lago de la mente y de la luz del loto del alma. Postrémonos mentalmente ante la realidad suprema y ofrezcámosle todas nuestras acciones, pensamientos y sus frutos. De nuevo, enviemos pensamientos de paz y de amor en todas las direcciones y hacia todos los seres vivientes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Om, aquel conciencia pura es perfecto. Este universo manifiesto es perfecto. Este perfecto ha sido proyectado de aquel perfecto. Cuando este perfecto se inmerja en aquel perfecto, todo lo que permanecerá será perfecto. Om, paz, paz, paz. Hoy el tema es la importancia o la necesidad de prácticas espirituales, pero es un tema
no puedo hablar por mucho tiempo en este tema, entonces necesito ampliar el tema para tener una charla. Porque sí, es muy importante practicar disciplinas espirituales, pero las razones no son muchos. Entonces yo voy a hablar, incluyendo este tema, yo voy a hablar en las pilares de la vida espiritual, o las pilares del edificio espiritual, las pilares del edificio espiritual. Cuando queremos construir un edificio, necesitamos una fundación. Pero antes de tener una fundación, ¿qué necesitamos? Necesitamos un lugar. Antes de tener una fundación al principio, necesitamos un lugar. Entonces, si queremos construir un edificio espiritual, necesitamos un lugar. Y el lugar es una tradición espiritual. Y por tradición espiritual no quiero decir que necesitamos ser fanáticos o limitados por una tradición, pero sí necesitamos un camino, necesitamos un camino. Si queremos ir de aquí hasta Mayagüez, necesitamos un camino. No podemos seguir todos los caminos entre aquí y Mayagüez. Necesitamos seleccionar un camino hasta nuestra meta. Entonces, en la vida espiritual también necesitamos seleccionar un camino. Y otra vez no quiere decir que fanaticismo es necesario. No, fanaticismo es una enfermedad de la mente. No tiene que ver con espiritualidad. Necesitamos aceptar a todos los puntos de vista. No podemos decir que nuestro punto de vista del yunque es el único punto de vista. No, hay muchos puntos de vista, pero tenemos nuestro punto de vista aquí, hasta el yunque. Entonces necesitamos respetar a todos los puntos de vista, pero necesitamos un punto de vista. No podemos ver ahora con nuestra capacidad y nuestros ojos, no podemos ver el yunque de todos lados. Necesitamos un lado para ver el yunque. Entonces necesitamos una tradición, un camino. Y es el lugar donde vamos a construir la fundación de la vida espiritual o del edificio espiritual. Y para tener la fundación del edificio necesitamos cuatro pilares. La vida espiritual, sí, tenemos. Siempre necesito estos. Si tenemos un pastel, hay muchas maneras para dividir el pastel, como esto, o también podemos dividir el pastel como esto, o también como diferentes maneras. El pastel es una unidad. Hay muchas maneras de dividir el pastel. Y también cuando hablamos de la fundación del edificio espiritual, podemos dividir los principios por diferentes maneras. Pero yo voy a hablar de 4 pilares que necesitamos para tener una fundación del edificio espiritual. Y al principio yo solamente voy a decir cuáles son los 4. Y entonces voy a dar detalles. Y uno de los 4 es la práctica. Entonces sí, yo voy a hablar de la necesidad de prácticas espirituales también. Pero necesito un poco más de esto. Tenemos
conocimiento, tenemos moralidad, tenemos comportamiento. Este parece un poco extraño probablemente, pero voy a explicar comportamiento y por qué es importante. Y el último es práctica, o mejor, prácticas, es decir, disciplinas. Los 4 pilares del edificio espiritual. Necesitamos conocimiento, que quiere decir también entendimiento. Necesitamos moralidad, una fundación moral. También necesitamos comportamiento. Este necesita más explicación que los otros. Y también prácticas, disciplinas. Y entonces yo voy a hablar de los detalles. Conocimiento. Porque necesitamos conocimiento o entendimiento. Si tenemos un camino, entonces necesitamos saber o conocer el camino. Necesitamos conocer el camino, dónde está el camino, dónde está la meta del camino, cómo se debe seguir el camino, etc. También necesitamos no solamente información para información, pero si queremos seguir un camino espiritual, necesitamos tener convicción, necesitamos tener una fe fuerte, fe basado en convicción, basado en pensamiento, en entendimiento. ¿Por qué? Porque el camino espiritual no es un camino que nos lleva a la meta muy rápido. No es que después de unos días, unas semanas, unos meses o unos años podemos llegar a la meta. Sí, a veces en la historia hay personas que llegaron a la meta muy rápido, durante unos meses. O como Ramana Maharshi, un sabio hindú que vivió en el siglo XX, él realizó completamente la realidad divina, completamente y para siempre, durante una tarde. Era muy extraordinario. Pero nosotros no podemos esperar que yo soy como Ramana Maharshi. Yo voy a pasar unos minutos o unas horas pensando en la realidad y voy a llegar a realización. No es posible. Sí, es posible para una persona en miles de años, sí, pero no para todos nosotros. Entonces el camino espiritual toma tiempo. Es un camino que toma la vida y toma esfuerzos. Y si no tenemos entendimiento, conocimiento, no vamos a tener la tenacidad, se dice en español, la tenacidad necesaria para llegar a la meta. Después de unas semanas, unos meses, unos años, vamos a decir que es un camino que quién sabe el valor del camino, yo tengo otras cosas que hacer. Y posiblemente después yo voy a regresar a la vida espiritual, pero ahora no tengo tiempo para esto. Pero sí, con conocimiento necesitamos saber que no es necesario ser un filósofo, no es necesario ser un erudito en las escrituras de la tradición, etc. Pero sí, todos nosotros necesitamos entender algo del camino antes de empezar. No es bueno seguir un camino de cualquier tipo, no solamente un camino espiritual, un camino de trabajo, un camino en la escuela, en la universidad o en la espiritualidad o en cualquier campo de la vida. No es bueno seguir un camino sin entendimiento.
porque sin entendimiento somos ciegos en el camino. Y esto para manifestar la fuerza de voluntad. Es necesario hacer todo en la vida conscientemente. Y no podemos trabajar o funcionar conscientemente sin entendimiento. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Entre cosas que necesitamos saber son unos que puedo mencionar. Uno es, ¿qué es la meta del camino? ¿Qué es la meta? ¿Qué es la meta del camino? Yo no puedo empezar de aquí y decir, yo quiero ir a una destinación, pero no sé a dónde, pero yo quiero viajar y yo voy a empezar viajando ahora mismo. No tengo destinación, pero solamente quiero viajar. No es suficiente. Necesitamos, posiblemente sabemos bien la meta, pero necesitamos tener por lo menos una idea a dónde queremos ir. Entonces necesitamos saber qué es la meta. Y también de importancia igual, ¿por qué necesitamos llegar a la meta? ¿Por qué necesitamos llegar a la meta? Sí, hay muchos lugares donde podemos ir, pero necesitamos saber por qué necesito tomar o entrar en las dificultades del camino para llegar a la meta. Otra manera de decir lo mismo es por qué la vida normal no es suficiente. ¿Por qué la vida normal no es suficiente? Si queremos entrar en un camino espiritual, es porque queremos llegar a la meta, y queremos llegar a la meta porque la vida normal no es suficiente. Y eso es lo que dijo Buddha. El Buddha, él dijo que la vida es sufrimiento. ¿Qué quiere decir? La vida es sufrimiento. Él no quería decir que no hay nada más en la vida aparte de tristeza muy fuerte, pero él quería decir que aún las experiencias más buenas de la vida no son suficientes. Las personas más ricas del mundo no son personas felices. Sí, a veces experimentan felicidad, pero también experimentan tristeza. Riqueza, cosas, experiencias normales, placeres no pueden matar para siempre la experiencia de tristeza. Siempre vamos a tener en este nivel de experiencia, la experiencia de tristeza. Entonces, la vida normal no es suficiente. Podemos luchar para toda la vida, para éxito en diferentes campos de la vida, pero también vamos a encontrar tristeza. Pero las tradiciones espirituales dicen que hay una experiencia que está más allá que la tristeza. Y entonces, entendimiento incluye entendimiento por qué necesitamos llegar a la meta. Y también necesitamos entender cómo llegar a la meta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? ¿Cuáles son las cualidades que necesito desarrollar para llegar a la meta? Entonces necesitamos saber cómo llegar a la meta. También necesitamos saber algo de qué es el mundo. Si quiero seguir un camino espiritual, necesito entender qué es el mundo y quién soy yo y qué es la realidad. Estas son cosas que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque
cada persona es un filósofo. Aunque la mayoría nunca han estudiado filosofía, pero cada persona es un filósofo, porque cada persona tiene su propia filosofía. Es decir, cada persona tiene una idea qué es el mundo, y quién soy yo, y qué es la realidad, y qué vale en la vida. Todos tienen una idea. Para seguir el camino espiritual necesitamos corregir ideas falsas que tenemos sobre quién soy yo, qué es el mundo, qué es la realidad y qué vale en la vida. Entonces necesitamos conocimiento. No quiere decir que necesitamos estudiar todas las escrituras y la lengua original de la tradición, como en Vedanta sánscrito, en el cristianismo, latín y griego y hebreo, sí. Pero necesitamos saber estas cosas. ¿Qué es el mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la meta? ¿Cómo llegar a la meta? ¿Por qué necesito o por qué quiero llegar a la meta? Pero también no es solamente suficiente para tener conocimiento como ideas en la mente. Necesitamos identificar con las ideas. Entonces, aquí tenemos también identificación. ¿Qué quiere decir identificación? Quiere decir, si yo tengo la idea de mi tradición, que cada uno es una representante de la realidad. Dentro de cada persona vive Dios. Cada persona es la imagen de Dios. Entonces, cuando yo encuentro con gente, yo no puedo pensar en la misma manera. Si yo tengo esta idea, sí es posible, y es el caso con mucha gente, es posible tener la idea en la mente como filosofía, que toda la gente del mundo son representantes de Dios, de la realidad divina. Y también odiar a todos. Es posible tener las dos ideas en la mente. Uno es una idea intelectual, el otro es en los nervios. Aunque tengo la idea que todos son representantes de Dios, yo odio a casi todos. Y todo el mundo me molesta. Pero no, si yo tengo la idea que cada persona es dentro de cada persona, o mejor, según Vedanta, la realidad dentro de cada persona es la realidad divina, lo que llamamos Dios. Entonces, necesito identificar con la idea. Yo necesito traer la idea del intelecto hasta los nervios para ver el mundo diferente, para que yo pueda ver en cada cara de cada persona la luz divina.